¿Cómo están, hermanos, hermanas? Nos da mucho gusto saludarles. Estamos reunidos en familia, porque Camino Extremo es una familia, y en el nombre de Jesucristo tenemos a nuestro Padre Celestial, que vivimos bajo el cobijo de sus alas en el nombre de Jesús, y declaramos la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, y declaramos que sobre ti será vista la gloria de nuestro Señor en el nombre de Jesús. Y voy a empezar con dos anuncios. El primero es que ya viene nuestro Congreso de Mujeres. Y para ello le voy a dejar este videíto que nos hicieron favor nuestros hermanos de diseño gráfico de hacer para presentarles lo que será el Congreso de Mujeres a todas las hermanas de Camino Extremo. Adelante, por favor. Ya viene el Congreso de Mujeres online. Mujer de Fe. No te pierdas la bendición que Dios tiene para tu vida. Será transmitido el próximo sábado 10 de octubre de 11 de la mañana a 12:30 p.m. en la página web de Camino Extremo. Tendremos alabanza y 4 charlas con un mensaje de bendición para ti. Recuerda invitar a una amiga. No te lo pierdas. ¡Conéctate! Muy bien, ese fue ese videíto y ese primer anuncio. Y el segundo anuncio, hermanos, hermanas, si usted está en posibilidades de continuar dando sus diezmos, sus ofrendas, en la página de internet de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Y ahí viene cómo hacerlo a través de un depósito bancario o de una transferencia bancaria. Ese depósito se puede hacer en la sucursal o se puede hacer en un cajero o también desde su computadora. Entonces le pedimos que usted pueda seguir ahí apoyando este ministerio, su casa que es Camino Extremo, y que puedan seguir ustedes diezmando y ofrendando aún en este tiempo en el que no estamos teniendo reuniones presenciales, pero que estamos teniendo reuniones todos unánimes, juntos en el mismo espíritu y en la presencia de Dios. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias por tu presencia, Dios. Tu presencia lo llena todo, Padre, y donde tú estás, ahí hay libertad y ahí hay luz, Señor. Se van las tinieblas, Padre, se va el temor. Y entra, Señor, tu esperanza y entra tu fe. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús queremos darte lugar de privilegio siempre en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, Padre. Amarte con todo nuestro ser, Padre, en el nombre de Jesús, y buscarte de veras, Señor. Encontrar, Señor, la solución a nuestros problemas en ti, en tu palabra, en tu instrucción, Padre, en el nombre de Jesús. Y hoy especialmente oramos por las familias y por los matrimonios, que tú traigas unidad en medio de dificultades, en medio de problemas, Señor, que tú hagas un milagro y tú restaures, Señor, las familias y los matrimonios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, les voy a pedir de favor si pueden abrir su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 19. Mateo, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Es el Señor Jesús enseñando acerca del divorcio. Mateo, capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, y esto viene a
anotarnos, porque la semana pasada hablábamos en alguno de los puntos de la charla acerca del divorcio y acerca del matrimonio en Cristo Jesús. Y como lo hemos dicho con anterioridad, cuando alguien antes de venir al Señor Jesucristo pasó por una familia difícil que quizá terminó en un divorcio y llega al Señor Jesucristo, quiero decirle que los brazos de la iglesia están abiertos para usted. Usted puede entrar, venir, al contrario, es un lugar para que su vida sea restaurada en el nombre de Jesús y la iglesia de Cristo es el lugar en el que nos encontramos con ese Dios sanador y así debe de ser. Sin embargo, decíamos la palabra la semana pasada que una vez que una persona ya está en Cristo Jesús, o aquellos jovencitos que se casan ya siendo cristianos, la historia tiene que ser muy distinta, porque nos estamos ya casando bajo los lineamientos, bajo las enseñanzas de nuestro Señor. Y para todos estos matrimonios jóvenes, hermano, hermana, el divorcio no debe ser una opción. Por supuesto, aquí nos habla la palabra de Dios que existe una opción por la cual se puede el divorcio y es la causa de fornicación o adulterio, como lo dice la palabra de Dios. Inclusive la palabra de Dios habla de tres formas en las que se da ese permiso, y es cuando el cónyuge del hermano o de la hermana del cristiano cae en adulterio. Esa es una forma. Cuando hay un abuso físico, ¿verdad? Golpes o cuestiones de esa naturaleza, esa es una segunda. O la tercera es cuando hay un abandono. Y esas son formas que la palabra de Dios da esa opción. Sin embargo, le voy a decir algo, la gran mayoría de los noviazgos que terminan en un matrimonio en Cristo Jesús y después están teniendo pleitos, no son por estas causas, ¿de acuerdo? No son por causa de abandono, no es por causa de adulterio. Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, que hay algunos casos en los que sí, pero en general hay pleitos, hay divisiones, causadas más bien por la carne, causadas más bien por no vivir en el espíritu, por andar en envidias, por andar, por ejemplo, en egoísmo, en orgullo. Entonces la persona, hermano, hermana, pues anda en muchos pleitos. Aquel que anda en la carne, una de las obras de la carne son los pleitos y las divisiones. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar entonces y vamos a hablar acerca de este matrimonio en Cristo Jesús. Y vuelvo a repetir, si tú en el pasado tuviste un divorcio, pues hermano, hermana, hay que seguir hacia adelante y Dios perdona, Dios restaura, Dios bendice y hay que seguir adelante. Pero los matrimonios en Cristo Jesús debemos luchar por mantenernos siempre unidos en el nombre de Jesucristo. Y si hay algún problema en el matrimonio, debemos en el nombre de Jesús superarlo, tomados de la mano del Espíritu Santo de Dios, buscar superar esos problemas y mantenernos juntos, mantenernos unidos en el nombre de Jesús. Y esta charla se llama Casados, Unidos y Felices. Casados, unidos y felices. Y dijo el Señor Jesucristo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y de eso se trata esta charla. Vamos a estudiar el día de hoy, pues, ¿cuáles son los problemas más recurrentes en los matrimonios y cómo podemos nosotros evitarlos? ¿Cuáles son los problemas que causan más estrés, que causan más problemas, más pleitos, que traen más fricciones en el matrimonio y cómo podemos evitarlos? Son las tres causas más importantes de pleitos en las consejerías que damos nosotros en Camino Extremo. Las tres más grandes o los más recurrentes de los problemas son los que vamos a estudiar el día de hoy aquí, y se lo voy a decir en algún orden, aunque es indistinto, ¿de acuerdo? No es que uno sea más que otro, simplemente es el orden en el que los puse, y el primero de ellos es la intromisión de las familias. Cuando está el matrimonio recién casado, y ya sea por culpa de alguno de los miembros de ese nuevo matrimonio, del esposo o de la esposa, o ya sea por culpa de los padres, ¿verdad?, de los suegros,
que se entrometen en ese matrimonio de los jovencitos, es que hay una cantidad de problemas muy grandes, tremendos problemas que los llevan hasta el divorcio. Hay veces que el amor de los padres llega a tal grado que les causan un daño tremendo, porque inclusive dividen sus matrimonios. Eso vamos a hablar el día de hoy. Uno de los más grandes problemas que hemos nosotros visto y que causa mayores divisiones es la intromisión de las familias en la nueva familia, en el nuevo hogar, en el nuevo matrimonio. El segundo son las fricciones generadas principalmente cuando hay dificultades económicas, o pudiera ser cualquier otro problema o objetivo o dificultad que enfrenten juntos. Pero primordialmente son los problemas económicos. Cuando empieza a haber circunstancias difíciles en lo económico, empieza a haber roces y empieza a ponerse una fricción, empieza a ponerse una presión fuerte sobre el matrimonio, que muchas veces termina por dividirlo. Y hoy nos dice la palabra de Dios, nada debe de dividir ese matrimonio que el Señor unió. Por último, el adulterio, ¿de acuerdo? El adulterio es otra de las grandes problemas que enfrentan los matrimonios, que los tratan de dividir, de destruir, y es tremendo, es dolorosísimo. El dolor que causa un cónyuge cuando cae en adulterio es dolorosísimo, lo que causa, lo que trae de destrucción a su propia vida, a la vida de su cónyuge, a la vida de sus hijos, si es que les hay. Y vamos a empezar primeramente con el número 1, intromisión de las familias, ¿de acuerdo? Y sabe, hermano, esto no se lo digo con ningún afán de juicio. Yo quiero decirle, hermano, hermana, que todos nosotros, y le digo de frente, yo tengo que luchar todos los días por la unidad de mi matrimonio. Yo tengo que luchar contra mi propia carne, y yo no, al enseñarle estas palabras, no crea que yo lo he logrado todo, sino yo cada día lucho por llevar mi carne sujeta al Espíritu, y que mengue mi carne y que crezca el Espíritu de Dios en mi vida para que yo me pueda comportar de esta manera. En ningún momento es señalarle o juzgarle, sino al contrario, es ayudarle para que usted encuentre en la palabra de Dios solución a sus problemas matrimoniales, y ahí vas a poderte dar cuenta, bueno, quizá estamos en esta área, es donde nosotros estamos permitiendo que entren los problemas, y de ahí se están surgiendo estas divisiones y estos pleitos. Y sabe, hermano, hermana, vivir en pleitos es horrible, es horrible. Se siente una insatisfacción en la vida tan tremenda, ¿sí? No es vida vivir, es un verdadero infierno vivir en pleitos matrimoniales. Por eso, hermano, hermana, arreglar los pleitos matrimoniales debe de ser uno de los objetivos más grandes de tu vida, y para ello debes morir a la carne y debes morir al egoísmo. Para que todos estos problemas se puedan verdaderamente solucionar, tienes que poner el amor a tu cónyuge, en el caso de la esposa, a tu marido, en el caso del esposo, a tu mujer. Tienes que poner por encima de ti mismo el amor a ella, por encima de ti misma el amor a él, para que puedas tú morir a lo terrenal y puedas verdaderamente ser un factor de unidad. Si tú, por el contrario, pones la carne y el egoísmo, tú mismo estás causando esos problemas y esos dolores. Hoy vamos a ver entonces algunos de estos temas. El primero de ellos, la intromisión de las familias. Tremendo, hermano, me ha tocado verlo de cerca y ministrar familias de jovencitos recién casados o de personas que las familias están encima, y sus comentarios, sus intromisiones, ¿de acuerdo? Y eso causa tremendos problemas y los llevan hasta dividirlos, los llevan a veces que la familia se mete a la casa de la persona y saca a la muchacha y se la lleva a su casa. Tremendo, intromisiones que causan ellos creyendo que están amando a su hija o que están amando a su hijo, y lo que están haciendo es destruyéndole su vida. Hermano, hermana, dice ahí la palabra de Dios, Mateo 19, versículo 5, donde estábamos leyendo. Dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
dejará el hombre a su padre y a su madre. Hermano, hermana, lo tenemos esto que entender, ¿sí? Lo tenemos que entender primeramente como casados y después también lo tenemos que entender como padres. Si tú eres papá de algún varón o de una mujercita ya más grande que ya se casó, tú también tienes que entender que tus hijos ya te dejaron, hermano. Y lo debes de entender como un ciclo de la vida que es establecido por Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando un joven o una señorita vive con sus papás, ese es su hogar, ese es su núcleo familiar. Pero la palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Quiere decir, ya no es ese tu hogar, ya no es ese tu núcleo familiar. A partir de ahora, tu hogar y tu centro, tu núcleo familiar, es la familia que estás haciendo con tu esposa o con tu esposo. ¿De acuerdo? Y eso lo debemos entender. Entonces tú me podrías decir, entonces, ¿me está usted diciendo que si mi hijo se casa ya no soy su familia? Sí eres su familia, pero eres su familia ya en un segundo término. Ya no eres su hogar. Su hogar es con su esposa. Su hogar es con su esposo. Ese es su núcleo y esa es su familia. ¿De acuerdo? Y pasa el papá y la mamá y dice la Biblia y lo dijo el Señor Jesucristo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hermano, hermana, los tienes que dejar ir. El consejo que vamos a ver el día de hoy, primeramente es para los casados. Oye, yo tengo muchos problemas matrimoniales porque se mete la familia tremendamente y nos están dividiendo. Bueno, para ti que eres casado, cada uno de nosotros, hermano, debe de ponerle un alto a la familia, hasta dónde pueden entrar, hasta dónde pueden llegar. ¿De acuerdo, hermano, hermana? Tú tienes que poner un alto a esa situación. Y cada uno a su propia familia. Es decir, el esposo no le va a ir a poner un alto a la familia de ella, que se encargue cada uno de sus propios familiares. Hermano, hermana, cada uno se tiene que encargar de que su padre y su madre no se metan en su matrimonio. Así es de sencillo, así es de sencillo. Tú formaste un nuevo hogar por orden de Dios. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Tú no puedes permitir que ni siquiera tus padres vengan a tratar de dividir el matrimonio que unió nuestro Padre Celestial. Y sabes, los padres no creas que son movidos por odio o que quieran dividir, simplemente que a veces, cegados por el amor que le tienen a un hijo, se quieren entrometer. Y entonces el padre dice, no lo están haciendo bien, me tengo que ir a meter. No se meta. Hermano, hermana. Oiga, es que se están descarrilando. Pues que se descarrilen. Usted lo que puede hacer por ellos es orar, pero ya formaron un nuevo matrimonio. Si su hijo le llama y le pide un consejo, déselo, pero no se meta, no vaya usted a ir y dar un consejo que no le pidieron es meterse, hermano, hermana, aunque no le guste, es irse a meter en donde no tiene usted que entrar. ¿Sí? Su Dios le dio un orden a su hijo que formara un matrimonio dejándolo a usted. No se meta. Hermano, hermana, porque los está dividiendo, no los está ayudando, les está metiendo más problemas y más dificultades para salir adelante. Por supuesto, hermanos, si en un momento dado tú puedes llamarle a tu papá y pedirle un consejo, qué bueno, sí, que pidas un consejo de tu padre. Pero si tu hijo no te llama, no te metas en su matrimonio. No te metas. Estamos hablando del hijo que ya se casó, el hijo joven que vive dentro de tu casa. Por supuesto que tú eres su autoridad, pero el que ya se casó, hermano, dejó a su padre y a su madre y se unió a su mujer y son una sola carne. Y ese es su hogar, ese es su matrimonio, ese es su núcleo familiar. Dejaste de ser tú, por eso dice dejará. Dejaste de ser su hogar, dejaste de ser su núcleo. Ahora su núcleo es esa familia, su esposa y sus hijos, su esposo y sus hijos e hijas, hermano, hermana. ¿De acuerdo? Entonces, a los casados, tú debes de hacer que no se metan en tu matrimonio tus padres, ¿de acuerdo? Con respeto y con honra. Con respeto y con honra. Hermano, en una ocasión me tocó aconsejar a algunos muchachos, en muchas ocasiones, recién casados, y me decía, pastor, es que sucede que
se meten a nuestras casas. O sea, estamos nosotros allí y de repente llegan, sí, sin que nosotros los hayamos invitado y se meten, sí, y llegan mis papás y pues cuando vengo a ver ya están ahí, dice en lunes, en jueves, en martes. Entonces le aconsejé yo a ese varón, mira, habla con tu papá y ve y le dices, mira papá, yo quiero pedirte un favor, que vengas a mi casa solamente cuando te invitemos. ¿De acuerdo? Oye, es muy duro, es muy rudo, me decía. Le dije, sí, hermano, pero tienes que luchar por tu matrimonio. No puede ser que tu papá y tu mamá lleguen cuando quieran y se metan a tu casa cuando quieran. Inclusive uno de ellos me decía, es que hasta llave tiene. Y cuando vengo a ver ya lo tengo adentro de la casa. No debe ser así, hermano, hermana, no debe ser así. Debe de haber un respeto y tú debes de hablar con él. Oiga, pero se va a ofender mi papá. Sí, hermano, se va a ofender quizá cuando le hables. Háblale con respeto, háblale con amor. Pero sabes, hermano, hermana, no puedes tú dejar que las cosas sean así porque vas a lastimar el corazón de tu esposa. Es el lugar que es de ella, es el lugar de intimidad entre tú y ella, que es ese hogar. Está siendo invadido y tú no lo puedes permitir. ¿De acuerdo? Con todo respeto, dile, papá, en alguna ocasión te vamos a invitar a comer y son bienvenidos, pero yo te pido que no llegues de esa forma, porque este es un hogar nuevo. Háblelo de esa manera. Entonces hay un problema que es cuando las familias se quieren entrometer, pero también hay otro segundo problema y es cuando el muchacho, lo voy a llamar así también para que no se le olvide, cuando el querubín no se ha cortado el cordón umbilical y no puede dejar a mamá. Entonces ya tiene esposa, pero él quiere seguir ahí con la mamá. Y sabe una cosa, la mamá feliz que el hijo no se vaya. ¿Sí? Para la mamá hasta es un orgullo. Uy, a veces yo soy mejor mujer que tu esposa. ¿Sí? Tan es así que aquí vienes, aquí comes, aquí estás todo el día, aquí es donde quieres estar. Cuidado. ¿Sí? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Hermano, que no seas tú el querubín. ¿De acuerdo? Que no seas tú el querubín o la querubina que ahí anda con sus papás. Ya dejaste a tus papás. Por supuesto, hónrenlos, visítenlos, ¿verdad? Háblales por teléfono, visítenlos una vez cada 15 días, ¿sí? Cuando me han dicho a mí, ¿cuál cree usted que sea lo correcto? Yo les decía, miren, en un mes tienes 4 fines de semana, ¿de acuerdo? Un fin de semana pásenlo ustedes solos, un domingo visiten a los papás de él, un fin de semana pásenlo ustedes solos, un fin de semana visiten a los papás de ella, y eso es una forma como pueden ustedes convivir con sus familias, ¿de acuerdo? Y a tener un orden, que sean las cosas de una forma pareja y que estén ustedes fomentando la unidad de sus matrimonios, ¿de acuerdo? Los padres muchas veces se quieren meter en consejos, es que lo están haciendo mal. No se meta, ni tampoco usted permita que se metan, porque va a haber problemas en los matrimonios, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer consejo. Por eso lo dijo nuestro Señor y viene desde el Antiguo Testamento: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Tu hogar, cuando ya te casaste, mientras eres soltero, tu hogar son tus padres. ¿De acuerdo? Tu hogar son tus padres y ese es tu núcleo familiar. Y tus padres se pueden meter en tu vida, te pueden hablar, te pueden aconsejar, te estás bajo su autoridad. Pero en el instante en que tú dejas a tu padre y a tu madre, tú formaste un nuevo hogar. Y dice la palabra de Dios claramente que la cabeza del hogar es el varón, pero también dice la cabeza del varón, no dice sigue siendo su papá, dice la cabeza del varón es Cristo. ¿De acuerdo? Ahora tú le vas a rendir cuentas al Señor de tu hogar y de tu matrimonio y de tus hijos. ¿De acuerdo? Entonces tu hogar, tu núcleo es tu esposa, tu esposo. ¿De acuerdo? En el nombre de Jesús. Esto es enseñanza muy importante. A veces es muy dolorosa cuando las familias no lo están haciendo bien. Pero si usted no lo está haciendo bien, corríjalo, hermana, hermano. Ya sea que sea usted un papá, una mamá que se está entrometiendo en mucho o algo o cualquier cosa, no se entrometa, para que deje a sus hijos que formen ese hogar, ese matrimonio. Muchas veces se tienen que equivocar, hermano. Ore por ellos. Si usted está viendo algo que, oiga, se está equivocando, ore por ellos, hermano, pero no se entrometa. Si le piden un consejo, délo, pero si no se lo piden, ore por ellos, ¿de acuerdo? Y en el caso de
con mucho respeto, con mucho cariño. Dile por favor papá o por favor mamá, tanto el varón como la mujer, pedirle a sus padres que les permitan que ese hogar no se estén metiendo, ¿de acuerdo? Que les permitan sacar adelante ese hogar. Número 1, entonces causa muchos problemas la intromisión de las familias, ¿de acuerdo? La intromisión de las familias. Me ha tocado ver de todo. Le empiezan a decir, ella nos engañó, ella nos dijo que era de una manera, y le empiezan a meter ideas. Hermano, hermana, sí, realmente cuando algo está dividiendo tu matrimonio tienes que ponerle un alto, con respeto, con honra, pero no permitas que nada divida tu matrimonio. Y la herramienta para lograr esto es la más hermosa del planeta, lo más hermoso que tenemos, aquello que nos envió el Señor Jesucristo. Por eso nos dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo sería posible que nos conviniera que se fuera el Señor Jesús? Porque yo les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. ¿Sabes? Cuando tú reposas en la presencia del Espíritu Santo, cuando tú le dices, Señor, transfórmame, cuando tú le dices, Señor, sáname, tienes esa fortaleza de Dios para poder sanar ese matrimonio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia en este lugar, Señor. Cada uno de nosotros, casados, necesitamos de ti, Señor, porque, Señor, esa lucha que tenemos todos contra la carne y queriendo cada uno de nosotros siempre establecer tu reino y el Espíritu, Señor, muchas veces, Padre, por los problemas, muchas veces por las circunstancias, Padre, caemos en pleitos, en divisiones, Padre. Muchas veces, Señor, por no seguir los consejos de tu palabra, Señor, estamos en celos, en tropiezos, Padre, en divisiones que son dolorosísimas, Padre. Cuando alguien está en pleitos matrimoniales, se pierde la esperanza, se pierde el ánimo, Señor. Y aquel que pudiera ser un varón de Dios tremendo, aquella que pudiera ser una mujer de Dios tremenda, está alicaída, Señor. Bendito Dios, tu palabra dice que la creación misma gime y espera la manifestación de los hijos de Dios. No podemos estar alicaídos, no podemos estar desanimados. Así que vamos a arreglar nuestros matrimonios, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, con tus consejos y con tu Santo Espíritu, podemos aún ruinas ser levantadas, Padre, en el nombre de Jesús. Aún ruinas pueden ser levantadas, Dios. Tú eres Dios de esperanza. Y hoy, Señor, queremos seguir estos consejos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, Señor, nuestro núcleo familiar ya dejaron de ser nuestros padres, y ahora nuestro hogar es el matrimonio y los hijos. Ese es el hogar, Señor. Y por supuesto que hay que honrar a nuestros padres, Señor, pero se volvió ya un segundo círculo de nuestra familia. Pero el hogar, Señor, por el que me vas a pedir cuentas, es mi casa, mi matrimonio, Señor. Es mi hogar con mi esposa, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y tu palabra es fiel, dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y no debemos permitir, Señor, que ninguna intromisión, aunque sea hecha con amor o con una buena intención, pero que ninguna intromisión venga a dividir los matrimonios. Así que con mucho respeto y con mucha honra, ayúdanos, Señor, a pedir a nuestros propios padres que dejen, Señor, que el matrimonio crezca, y que dejen que el matrimonio, Señor, florezca en ti, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, también a los que son padres de varones y de mujeres que ya se casaron. Dales, Señor, esta sabiduría, Señor, para no entrometerse en el matrimonio de sus hijos, porque en lugar de ayudarlos, los están dividiendo, los están lastimando. En el nombre de Jesús. Y en esta misma actitud, hermanos y hermanas, vamos a hacer una oración para todos aquellos que por primera vez están invitando al Señor Jesús a su corazón. Si usted no ha invitado antes al Señor Jesucristo a su corazón, haga esta oración de fe, en la cual usted recibe y le dice al Señor: yo creo en tu nombre, Señor, y quiero ser un hijo, una hija de Dios. Ahí con sus ojos cerrados, repita después de mí: Padre mío, te doy gracias porque hoy escuché tu palabra. Perdóname, Señor, si he herido a alguna persona.
con mi comportamiento, con mis palabras, o si he estado alejado de ti, Señor, perdóname. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo creo que tú eres ese Mesías que vino a la tierra, Señor, y que llevaste mis pecados en la cruz, que derramaste tu sangre por amor a mí, pero que al tercer día resucitaste y venciste la muerte. Yo creo en ti, yo creo que volverás, Señor Jesús, y ahora yo creo también que soy tu hijo, tu hija, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos muchas gracias a Dios por tu vida. Y si estás conectándote por primera vez y quieres formar parte de la congregación de Camino Extremo, en la página de internet ahí hay un apartado que dice inscripciones, y ahí puedes inscribirte a una célula, nos envías tus datos y una persona del departamento de consolidación te va a hablar y pronto estarás ahí en una célula. Y pronto también, hermanos, oramos para que pronto todo esto pase y podamos regresar a esa vida en comunidad, en la congregación. Quiero decirles que se está haciendo una remodelación, prácticamente ya se terminó, del auditorio. Cuando regresemos, hermano y hermana, no vas a reconocer ese lugar porque está hermosísimo como está quedando. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana en el nombre de Jesús. Amén. Amén.